buenas tardes. Mi invitada de hoy es guionista, actriz y promotora cultural incansable. Muchos son los espacios televisivos que han sido favorecidos por su labor creativa como guionista. Pero bueno, yo creo que es mejor dejar que ella misma nos cuente sobre todas sus facetas y vamos a recibir como se merece, con mucho cariño, entre tú y yo, a Lucía Chong. Bienvenida. Tú tienes un medidor para la luz, para la temperatura, el termómetro, pero como no hay un medidor para la inteligencia. Digo, bueno, por si acaso el actor no es muy, es buenísimo como actor, pero no es muy inteligente. Y el director tampoco me asimila, mira, yo lo explico todo. Y entonces, bueno, ahora estoy haciendo, he hecho cosas para Cine Pobre. Yo fui finalista por 2 años consecutivos con guiones en Cine Pobre. La autopromoción de los propios programas de la televisión es muy importante, sencillamente porque es la manera que tiene el televidente de enterarse lo que va a suceder en la pantalla. Y nosotros tratamos de, en síntesis, dar lo más importante del programa que se vaya a promover. Y en estos 60 años se han desarrollado tantas cosas en nuestra televisión. En esta sección nuestra queremos hablar de quienes han hecho posible este milagro. De esas mujeres, esos hombres que aprendieron a hacer la televisión haciéndola. Placer dedicar la tarde de Entre Tú y Yo a nuestra invitada, guionista, actriz, promotora cultural, Lucía Chong. Bienvenida. Gracias. Qué placer tenerte por acá. Lucía, sé que estás muy tensita, tienes muchas cosas arriba, estás pasando por muchos problemas, por una situación X, pero estás siempre dispuesta a compartir con nosotros este momento, cosa que te agradezco muchísimo, porque además, como dije en la presentación, son muchos los espacios televisivos que han contado con el favor de tu labor como escritora. Qué maravilla. Pero hoy vamos a hablar de todo eso, de todas tus facetas. ¿Tú has sido muy entrevistada? Regular. Regular. Entonces, ¿me puedo meter a fondo? Sí, sí, no importa. No, siempre me han preguntado cosas muy sencillas y muy rápidas. Aquí tenemos más tiempo. No, aquí tenemos muchísimo tiempo. Lucía, ¿dónde tú naciste? Bueno, yo nací en Sagua la Grande. En Sagua la Grande. En Sagua la Grande porque no había hospital en mi pueblo. Yo vivía en Isabela de Sagua, que es un pueblo de mar, vaya, muy cerca del mar, de Puerto de Mar, y entonces ahí no había hospital, y cuando mi mamá empezó con los dolores hubo que correr, y lo más cerca que había era Sagua, y soy por eso de Sagua. Ya. Yo me llamo incluso Lucía Isabel, es un poco lo de la mezcla del nombre de mi abuela, Lucía, y del pueblo donde nací, que es Isabela de Sagua. Ya, qué bonito. Bueno, me contabas que en tu familia no hay antecedentes de artistas. Sin embargo, tu hermano y tú han hecho una carrera muy exitosa, el Chino Chong, Rolando Chong, un querido director y actor también de nuestra televisión, de nuestros medios, pero hay algo en tu familia que aunque no, quizás no es que no fueran artistas, a lo mejor lo eran, pero no estaban conscientes de que lo eran. Cuéntanos esa... Sí, yo pienso que tenían el artista escondido. Sí. Lo que no eran profesionales. Claro. Mira, mi abuelo falleció con mi papá muy joven y él se tuvo que encargar de todos sus hermanos, que antes los hijos no eran 2 y 3, eran 7, 8, 9 y 10. Y entonces mi papá, para entretener a sus hermanos, a pesar de que tenía que trabajar en la fonda, la cafetería, en la bodega, porque los chinos tú sabes que tenían ese tipo de negocio, él tenía un retablo en el patio de la casa. Y él ahí le daba funciones a sus hermanos y a los chinitos viejos que trabajaban en la fonda de mi abuelo. Y entonces yo pienso que esa fue la primera cosa que me debe haber salido en vena porque yo no había nacido. Luego vinimos para La Habana cuando yo tenía 4 años y mi hermanito 2. Vivimos en Centro Habana y mi mamá cantaba en el coro de Centro Habana. Luego nos fuimos para la isla a crear la isla de la juventud. Mi mamá y mi papá por la juventud, ella militante de la juventud. Y entonces allí mi mamá era la directora de la biblioteca. Y trabajaba con Tony Díaz, el actual director de Mefisto Teatro. Entonces ellos se pensaban que la biblioteca era un teatro además, y hacían espectáculos los fines de semana. Mi mamá lo ayudaba a él en todo lo que era la producción, la confección de cosas. Creo que eso se me fue, ya yo era más joven, una muchacha, y empecé a
yo ayudaba a Tony a hacer sus sombrillas, sus utilerías. Tony me embulló muchísimo. Y yo creo que por ahí esa cosa, ese ambiente familiar favorable. Luego de pronto llegó Jorge Luis de Cabo, un actor de Rita Montaner, a la Isla de la Juventud, como instructor de arte. Y enseguida que me vio, me echó el ojo. Y yo, encantada, pero no sabía, porque había ayudado, ya te digo, a hacer utilería, escenografía, pero no había hecho nada en el escenario. Y por primera vez me subí con él, con Jorge Luis de Cabo, que hice una obra sobre el Che. Después iba a empezar en el pedagógico. Y ya iba a ser profesora de física y matemática, que yo era muy buena en ciencias, aunque ahora hago cabos de letras. Sí. Y entonces Tony Díaz me dijo, nada de pedagógico, usted se va para la ENA. Fui para la ENA, hice mis pruebas, yo en actuación y mi hermano en percusión. ¿Percusión? Sí, mi hermano estudió música. Empezó a estudiar música, pero mi hermano toca piano de oído, toca instrumentos de viento. No por lo eso sabía, sí, mira. por eso cuando él en las obras algún músico lo quiere Por eso al compás del son. no, y le quiere meter un forro, él lo descubre muy bien. Casi todo se ha oído, pero bueno. Y yo le agradezco mucho que él sacrificó su carrera por mí. Porque ¿En qué sentido? yo era muy llorona. La ENA en aquel momento era becada, vivíamos en la isla. Nos pasábamos a veces meses aquí sin ver la familia. Y él, para que yo, por lo menos estar más cerca de mí, él dejó la música y se pasó a artes escénicas. Ay, chica, qué lindo. Después de eso, nos tuvieron que separar. Porque dicen que yo influía negativamente en él. Porque yo, como él era más jovencito, incluso no tenía edad para estar en la carrera. Él era muy jovencito, siempre estaba corrigiéndole la conducta, esto, lo otro, y le dice, no, pero le corriges la conducta y lo limitas en el escenario. Claro. Y entonces ahí, pero bueno, te digo que te hago toda esta historia hasta aquí, hasta la ENA, ¿no? Porque creo que influyeron mucha gente en eso. Mi papá con su retablo, mi mamá con su coro, mi mamá de productora de Tony Díaz con su grupo de teatro. Claro, estuviste en ese ambiente Entonces, todo el tiempo. todo eso me hizo cambiar mi vocación, porque yo tengo vocación de maestra. Todavía la tengo. Bueno, vamos a hablar más adelante de eso, y que te das cuenta que, aunque esté en esto, tengo vocación de maestra. Bueno, pero tú estudiaste español y literatura. Sí, porque mira, yo... y también actuación. Eso es risible, pero antes existía un mérito de estudio, no sé si todavía existe, porque ahora yo estoy fuera de estas cosas, que el sindicato te daba el mérito por estar estudiando. Sí. Pero además no te daban el primer nivel si no eras universitaria. Claro. Entonces yo quería hacer el primer nivel y quería que me dieran el mérito de estudio. Y matriculé en el José Barona, que era como una filial que se hacía en la isla, aunque el título dice Enrique José Barona, y estudié español y literatura. Yo estudié primero para profesora de secundaria en una escuela de nivel medio que existía en la isla y después ya lo estudié en la filial universitaria, que me ha servido muchísimo. Cuando hablemos de la otra faceta de mí, me ha servido muchísimo, eres tremenda guionista. Bueno, ¿quién prevalece más, la actriz o la escritora, la guionista? Mira, yo casi siempre digo la guionista. La guionista. Pero a veces soy un poco mentirosa. ¿Por qué? Sí, porque después que lo digo, yo misma me lo cuestiono. Porque fíjate, yo creo que lo que mejor hago en los guiones son los diálogos. Y lo hago porque soy actriz. Claro. Y sé lo que el actor puede decir y lo que no puede decir. Yo a veces cojo un texto y digo, pero ¿quién se le ocurrió escribir esto que yo no lo puedo decir? Y yo trato de escribir que el actor lo pueda luego decir de una manera natural. Porque por supuesto todo el mundo no habla igual. Hay quien habla de una manera más popular, hay quien habla de una manera más refinada, y eso uno tiene que saber diferenciar los personajes. Pero de todas maneras tiene que ser decible. Coloquial. Sí, el texto no puede ser un texto para leer, porque para eso existe la narrativa. Claro. Tiene que ser un texto para decir. Y por eso te digo que me doy cuenta que aún, incluso cuando estoy escribiendo, yo represento todos los personajes. Casi todos los defiendo demasiado. Como hacemos nosotros cuando nos dan un personaje para hacer que tú sabes que es negativo, pero le buscas lo positivo. Sí. Y eso hago yo cuando estoy escribiendo. A veces me doy cuenta que espérate, y tengo que reconsiderarlo. Porque se me va esa cosa de la actriz de buscarle lo positivo al personaje. Entonces, por eso te digo, el guión fue también una cosa otro problema en mi vida. Yo, aunque tenía la base, porque yo con Tony Díaz fui su asistente de dirección. Bueno, mira, Tony para mí es, cuando lo menciono muchas veces,
La gente dirá, ¿está enamorada de Tony? No, es mi mejor amigo. Sí, yo tengo mi esposo hace 31 años, ¿no? Claro, sí, mi no, único no, esposo. pero la admiración es sí, algo me pasa con Tony inevitable. que todavía somos muy amigos. Tony me formó a mí porque yo no terminé la ENA. A mí a veces me dicen graduada de la ENA, no, yo siempre pongo en el currículo, estudié en la Escuela Nacional de Arte, que no es lo mismo que graduarse. Antes uno, con cualquier sencillez, que ahora es una cosa normal, en aquel momento era un horror. Porque que una muchacha salga embarazada, por ejemplo, en la escuela, te lo sacas y sigues trabajando, que un muchacho se ausente 3 días, no, pero en aquel momento eran cosas terribles. ¿Y te pasó eso? ¿Saliste embarazada? Sí. En la escuela. Yo salí embarazada y la escuela me lo perdonó. Sí. Y que no me lo perdonó fue mi papá. Ay, ¿por qué? Y me sacó de la escuela, no quiso que yo siguiera en la escuela. Ay, chica, qué Él la carrera le parecía terrible, aunque él era titiritero y Él tenía no su se retablo. aprovechó. Yo creo que la aprovechó. No, aunque él tenía su retablo y todas esas cosas, mi papá siempre ha sido una persona con bastantes prejuicios. Ya. Él se va a poner bravo ahora cuando lo diga. Entonces, pero entonces él no consideraba eso posible, no lo entendía. Y nada, si ese hijo ni lo tuve. Mira eso. Yo vine a tener a mi hijo a los 29 años, con mi único esposo. Pero cosas de la vida. También de la época, del momento. Claro. Por supuesto. Y entonces, bueno, no importa, Tony me recogió y así se formó el primer grupo de teatro profesional en la isla. Ahí para allá fuimos Rini, mi hermano, una serie que son actores ahora importantes y que Tony nos cogió casi todos vírgenes y nos hizo a la manera que él quería que fuéramos. Porque con Tony siempre, él tiene Mefisto Teatro que canta y baila, pero en aquella época había que cantar y bailar igual. Yo no lo hago bien, pero bueno. Bueno, pero fue una escuela, sí, ay, tú tan modesta. Creo que me quedé atrás en algo que me preguntaste. No, porque tenemos tiempo. Ah, bueno. Pero vamos a descansar ahora un ratito. Está bien. Vemos otro de nuestros momentos y luego seguimos conversando con Lucía Chon hoy en Entre tú y yo. Buenas tardes. Les estaba esperando. ¿Me esperaban? Gracias. Ustedes lo saben y yo también, estamos en el 2010. 2010. La televisión cubana cumple 60 años. Parece que fue ayer. 60 años. Y en estos 60 años se han desarrollado tantas cosas en nuestra televisión. En esta sección nuestra queremos hablar de quienes han hecho posible este milagro. De esas mujeres, esos hombres que aprendieron a hacer la televisión haciéndola. Con su sacrificio, con su empeño, con su deseo de llevar la televisión a nuestro pueblo. Y así se fue forjando, fueron creando las formas para crear nuevos artistas, distintos técnicos, gente de la televisión. Y no solamente en Cuba, formaron ese cuerpo de realizadores, tanto en Cuba como en el resto de América Latina. Cuando el triunfo de la revolución en 1959, nuestra televisión tenía apenas 8 años. Los objetivos de los medios de comunicación, de comerciales, para servicio público, fue un cambio total y radical. En ello se priorizó la formación, información, educación, la cultura y satisfacción espiritual de todo el pueblo. Y nació así una nueva televisión que a la vez que reflejaba, protagonizaba la epopeya de todo un pueblo mientras se expandía en las zonas más recónditas. Hoy, Cuba puede decir que tiene televisión de punta a cabo. En los más recónditos lugares no solamente se puede ver la televisión, sino que cada provincia tiene un centro de televisión. Y no solamente las capitales de provincia. Hay municipios especiales que pueden transmitir la señal a todo el país desde sus estudios. Pues bien, queremos que esta sección nuestra, este pequeño espacio, sea un homenaje de estos técnicos
jóvenes que tenemos aquí en el estudio, a estos otros, más veteranos, que llevan tiempo, que fueron formando esto que es la televisión cubana. Para los fundadores y para los nuevos, pues nada, nuestra felicitación de este año, y prometemos que durante los próximos meses seguiremos hablando de quiénes hicieron y cómo la televisión cubana. Para ello, los espero. ¿Me esperan? Gracias. Este es un secreto para compartir entre tú y yo, porque yo solo quiero estar contigo. Me cansé. Tú siempre tan superior, tan perfecta. Yo quiero una mujer normal, ¿me oíste? Normal. Yo estaría toda la tarde hablando con esta señora que tengo frente a mí, Lucía Chong. Lucía, estábamos, conversando muchísimo sobre ti, sobre tu vida, pero me gustaría seguir conversando sobre tu labor como guionista, porque es un trabajo muy lindo, pero que además yo me imagino que tú nunca pensaste desempeñarte como escritora, porque tú eres actriz. ¿Y cómo sucedió eso? Bueno, mira, yo, Tony Díaz, yo fui su asistente un tiempo, y él siempre las cosas, los arreglos los hacía él y me daba que yo los revisara. Después también el grupo de teatro, porque yo empecé en otro grupo de teatro en el año 76. Y ahí había un dramaturgo que él me tenía mucha confianza a mi intuición, porque yo no, escritora en aquel momento, es Francisco Fonseca Leiva, y él siempre me daba a revisar todas sus obras. Eso me hacía a mí tener inquietudes, y hacía cosas, pero no se las enseñaba a nadie, ni muertas. ¿Verdad? No, porque yo tenía miedo al ridículo. Y más cuando uno es joven, ahora a mí no me interesa decir nada. Estas cosas que te he dicho a ti no las hubiera dicho hace 10 años. Y entonces, yo tenía miedo al ridículo, no lo hacía, pero llegué a La Habana en el 95. Había venido de Italia y de pronto llegué aquí, nadie me conocía, fui a Radio Progreso, aunque yo todavía he trabajado, hacía todas las novelas y los dramatizados que se hacían en Radio Caribe, pero Radio Caribe. Cuando llegué aquí, me batearon, como se dice popularmente. Sí, sí. Después aquí, entonces de pronto me vi sin trabajo. Y vivo distante, yo vivo un poquito antes que Catá, pero vivo distante. Oh, sí, por Bauta. Sí, yo vivo en San Agustín. Ay, bien lejos. Mira, las juegos estaban muy mal en ese momento, en el 95, y de pronto me vi ama de casa. Yo incluso opté por un curso de inspectora. ¿Cómo de inspectora? Inspectora popular, Lucía. Eso eran los lugares, la cafetería, pasar la inspección y esas cosas, porque me vi de pronto sin trabajo. Y mi hermano me dijo, fíjate. Y además me enfermé, me puse un poquito alterada, yo daba los nervios por eso. Y mi mamá me dijo, él me jugó una treta. Él me dijo, yo no tengo quien me escriba y soy director, y tú escribes bien, ¿por qué no te dedicas a eso? Y yo, no, qué sé yo. Bueno, en fin, de pronto me encontré con que tenía una matrícula yo en un curso de guiones. Yo ya había pasado un curso de guiones en el ISCA, pero no para guión dramático, sino en guiones en general.
Y cuando llegó tenía matrícula para estudiar un curso de guiones en la UNIAC con el profesor Saúl Rogel, que fue que me enseñó, cómo no, maestro. Sí, realmente la técnica del guión. Y entonces, yo siempre le agradezco a mi profe, un besito. Entonces, empecé a escribirle a mi hermano. Yo empecé con mucho miedo, porque además no conocía el medio, porque no es igual que tú escribas. ¿Y era para la televisión? Ya para la televisión. Para la televisión. Directamente. Lo primero que yo hice fue, lo primero que hice muy difícil, lo primero que yo hice para la televisión fue El veneno del teatro. Y debuté con un premio Caracol. Sí, señor. Cosa que entonces, aunque no fuera merecido, me estimuló muchísimo a mí. Porque yo dije, bueno, sí, confianza, claro, porque claro. yo dije, sí, con lo primero que yo hago, yo tengo un Caracol, me voy a comer el mundo. Nada. Después tuve un premio Caracol infantil y no he tenido más ninguno. Pero bueno. Bueno, si has tenido premios, sí, de otra índole. De otra índole, pero digo Caracol. Sí. Entonces dije, bueno, aquí, después Charly Medina me da escuchando a Little Richard. Pero cuando yo veo aquello, fíjate, es lo primero, es lo más difícil que yo he hecho. Es un cuento de Sacha, que tú lo ves y a mí me dicen que es un cuento y yo se lo tengo que creer a Sacha, que es una autoridad en eso. Pero dije, ¿qué cosa es esto? Para mí era dificilísimo. Y me encantó hacerlo. Sacha me pareció que en aquel momento estuvo muy satisfecho, yo quedé muy satisfecha y entonces eso también me envalentonó más todavía. Y de ahí no paré. Ahí hice Sonata para un niño extraviado. Bueno, ahí empecé a hacer una serie de cuentos. He trabajado con Virgen Tavares, otros directores, aunque mi director casi fijo es mi hermano, porque cada vez que escribo a alguien le gusta, no me deja que se lo dé nadie. Claro, no es bobo. Claro, o de lo contrario, me pide, hazme esto. Después, siempre los teleplay los hace él porque son cosas originales. Ya los cuentos, los teleteatros son versiones que yo hago, pero ya los teleplay son cuentos originales. Si tengo Soy Tuyo, Aplausos. Generalmente yo en mis guiones... ¿Qué es lo que más, cuáles son los temas que más te apasionan a ti? A mí me apasiona cualquier tema. Me pasa que yo soy... el hecho de ser actriz me involucra mucho. Entonces, es según el momento de la vida que yo estoy viviendo. Cuando Aplausos... Mi esposo le habían operado 5 veces una pierna. Entonces se estaba dando el problema de las drogas y mezclé un poco eso. Una persona que no se sabe sobreponer a una enfermedad y que se empieza a drogar. Porque junto con él había un paciente que le había pasado eso. Mi esposo ni se droga ni nada. Claro, no, y se ha sobrepuesto a todos sus problemas con una interés y una fuerza que él es el que me da ánimo a mí en la vida. ¿Te das cuenta cuánta gente admiro? Sí, claro. Porque acá que te hablo de alguien... Pero qué lindo es eso, ¿no? Eso es muy... Eso es y por todos me siento querida. Yo pienso que si todos ellos pudieran hablar de mí, dirían lo mismo. Es decir, me dicen las cosas buenas y no van a decir las cosas malas que tengo. Por ejemplo, que hablo mucho. Y que pienso que me vas a tener que dar con un palo en la cabeza para que me calme. Ay, no sé, me encanta escuchar. Entonces, cuando hice Soy Tuyo, eso se lo hice a Luisito Carrere, que no había hecho nunca televisión. Sí, señor, qué lindo. Y él quería hacer algo. Eso fue con Rolly Peña con también. Rolly Peña. Esa era la otra. ¿Cómo buscaba una persona de su estatura para todo lo que llevaba la historia que se cambiaba? Me fue muy difícil. Primero yo ya tenía a Luisito, pero no tenía el otro. Y mi hermano descubrió que existía Rolly Peña, que es verdad, que estaba ahí. A mí me encantó ese teatro. Ahora cuando hice Apuntaladas, que fue lo último que hicimos este verano, está un poco basado en, la sociedad cubana está envejeciendo, mis abuelas que fueron falleciendo, mi hermano que tuvo una enfermedad muy fuerte, y eso, lo que pasa es que todo eso lo uní en personajes femeninos, porque me era más fácil, ese dolor. Además la gente no concibe a un hombre llorando, le es muy difícil. Yo quería hacer lo que le llegara a la gente y le fuera más creíble. Y quería poner ahí toda mi energía, que como mujer me era más fácil hacerlo en personajes femeninos. Yo pienso que todas las obras en el momento determinado que las he hecho, las he aceptado y las he aceptado, y aunque no tuvieran nada que ver, he puesto algo de mí. Hay veces que las obras te dejan insatisfecha. Por ejemplo, yo oí a un actor una vez en una entrevista que le hicieron, creo que no voy a decir el nombre, diciendo que tuvo que hacer maravillas porque la actriz, la guionista, le ponía siempre la misma cadena de acciones. Y entonces yo desde mi lugar dije, todos los actores ni los directores
tienen la misma inteligencia para asimilar un guión. Ahora yo, en cada guión, cuando pongo algo, pongo por qué lo pongo. Escribo, disculpen, por qué lo pongo. Porque a veces la gente no lo entiende. Sencillamente yo quería poner con que él tenía siempre la misma cadena de acciones para dar lo aburrida de su vida. Claro. Es decir, con que él cada noche se acostara con una mujer diferente, a todas las mujeres les hacía lo mismo. Les quitaba la ropa, apagaba la lámpara, se acostaba y hacía el amor de la misma manera. Claro. Y eso lo hacía que eso demostraba que no había encontrado un amor. Porque tú con tu verdadero amor eres creativo y no haces lo mismo siempre. Claro. Entonces, a partir de ahora yo hago eso. A veces le puede parecer pedante a un director, pero como no hay un medidor, tú tienes un medidor para la luz, para la temperatura, el termómetro, pero como no hay un medidor para la inteligencia, digo, bueno, por si acaso el actor no es es buenísimo como actor, pero no es muy inteligente, y el director tampoco me asimila, mira, yo lo explico todo. Y entonces, bueno, ahora estoy haciendo, he hecho cosas para Cine Pobre. Yo fui finalista por 2 años consecutivos con guiones en Cine Pobre. No cogí el premio, pero... Sí, pero estuviste ahí. He sido finalista. Este año tengo mandado otra cosa. ¿Te da, qué sientes cuando tú estás escribiendo? ¿Te sientes más placer a la hora del proceso creativo cuando escribes que cuando actúas? ¿Qué disfrutas más? Mira, son procesos muy diferentes. Yo sufro más cuando voy a actuar, porque siempre, sobre todo ahora, que ya tengo 53 años, tengo miedo que me falle la letra. Ajá. Nunca me falla, pero el temor no se me quita. Porque tengo miedo a que estoy fuera de trainer y cuando me llaman de una vez a la otra, estar sin entrenamiento. Todo es entrenamiento. Claro. Entonces, es decir, lo sufro más. También estoy pensando en la contraparte, porque tú sabes que es muy importante. A veces te ponen una contraparte que te da todo y tú logras mejorar tu personaje, pero siempre una contraparte es una persona fría, que no es creativa, se te enfría tu personaje y se te pone poco creativo el tuyo. Yo no estoy culpando a nadie, estoy diciendo las preocupaciones. Entonces sufro más cuando actúo. Cuando soy guionista, yo en primera estoy en mi casa, porque escribo en mi casa. Ya eso me da comodidad, porque no tengo que tener ni maquillaje, ni vestuario, ni como aquí, camarógrafo, gente alrededor, nada de eso. Estoy en mi casa como quiero, cuando estoy en mi casa, yo... ¿Por qué? ¿Cómo estás en tu casa? Digo públicamente que, por favor, lo que más odio es que no me avisen que me van a visitar. Cuando yo estoy en mi casa, lo único que falta es que me ponga entre las piernas una escoba para salir volando y ser una bruja. Porque siempre soy un desastre. Porque a veces me levanto de la cama, desayuno en la cama, fíjate, voy, me lavo la boca, me aseo y así mismo sigo, si tengo la musa en su punto. Ahora generalmente la musa me entra después de Esposas Desesperadas porque me gusta muchísimo. Y ahora porque me cambiaron el horario me han desgraciado. Por eso tengo que cortar, escribir, ver Esposas Desesperadas y después seguir escribiendo. Pero eso es un momento para mí mágico, donde yo vivo todos los personajes, donde si mi esposo me dice, ya está el almuerzo preparado, yo quisiera... No te interesa. No, yo quisiera darle un palo en la cabeza. Claro. Quisiera matarlo, porque a veces, aunque él es músico, la gente no entiende, incluso siendo de tu mismo medio, que tú, cuando estás terminando en escena, no la puedes parar. De eso vamos a seguir hablando dentro. Me interesa mucho ese tema, sí, sobre todo así vamos a tener más comprensión de las familias. Es que me tienes que callar, te lo dije. No, pero bueno, es tiempo de ver otra de nuestras secciones. Ay, qué bueno, qué bueno. Buenas, empieza Mundo Noticioso. Seguramente usted recordará que habíamos empezado ya en una ocasión a conversar sobre las particularidades de corresponsalía, una de las áreas importantes del sistema informativo de la televisión cubana. Hablamos de su membresía, de cómo hacen los trabajos, cómo estructuran su organización interna, pero surge la duda, ¿cómo llegan hasta la capital desde otras provincias y desde las colaboraciones hasta aquí esos trabajos? Bueno, pues vamos a dejar mejor a sus especialistas que nos expliquen. Vamos. Estos planes de trabajo, ¿para qué son?
Bueno, los planes de trabajo es una manera de llevar el control de los trabajos que envían las provincias y que también se le pide desde aquí, desde corresponsalía, a las provincias, trabajos que deben enviar. ¿Quién organiza el plan de trabajo? ¿Tú o el jefe del departamento te da el orden y tú lo estructuras? Bueno, yo lo estructuro, pero tengo que esperar el orden, por supuesto, del jefe de corresponsalía, y lo conllevamos los dos. Jenly, ustedes aquí son 3 periodistas que realizan la parte que tiene que ver con los corresponsales. Explícame en qué consiste. Bueno, Ania, mira, el trabajo fundamental que nosotros tenemos aquí es recepcionar las informaciones, informaciones, reportajes, toda la información que se envía desde provincia con destino a publicarse en los noticieros. Yo considero que lo más importante, es decir, lo más trascendental de nuestro trabajo aquí es negociar con los directores de emisión, con los jefes de redacción, qué es lo más importante, cuál es la información, por qué tiene tanto valor una información u otra, mantenernos siempre al tanto de la realidad nacional o internacional en el caso de los corresponsales internacionales, porque tenemos corresponsales en Venezuela, en Bolivia, ahora en Nicaragua también. Entonces nosotros lo que hacemos es mantenernos al tanto de qué es lo más importante que está sucediendo en cada territorio y proponerle a los diferentes jefes de emisiones lo que creemos nosotros que debe salir. Y también tenemos en cuenta, por supuesto, la calidad de los trabajos que se envían, cuáles son a veces los mejores corresponsales, cuáles son las noticias que pueden tener más valor para publicarlo en Dependencia, en Buenos Días, en TV Noticias, en El Cierre o en El Estelar, el Dominical o los noticieros del sábado. Más o menos esa es la función de nosotros. Y nos relacionamos también con los corresponsales de cada provincia, si hace falta pedir un trabajo especial, si hay que hacer alguna sugerencia desde el punto de vista editorial, si queremos que se haga el trabajo con un enfoque o con otro. Y otra función que tenemos también aquí, por ejemplo, es atender todos los pedidos que vienen de fuera, que a veces eso tiene que ver más con la asistente, pero muchas veces nosotros nos encargamos de conversar con las personas que vienen a pedir, que no solo son de noticiero, muchas veces aquí vienen a hacer pedidos que son de otras redacciones dentro del ICRT. Michelle, tú eres uno de los editores que trabaja aquí en el departamento de corresponsalía. Explícame en qué consiste el trabajo de ustedes. Bueno, el trabajo de nosotros consiste en la grabación de todos los trabajos de provincia e internacionales también. Entonces, nosotros somos editores que pertenecemos a Video TI y rotamos por este departamento. Michelle, ¿esta máquina qué función tiene? ¿Es la máquina principal que hacen aquí? Esta es la máquina principal, o sea, es donde se graban todos los trabajos que vienen de provincia. Se llama y se enruta desde aquí, desde el máster, por aquí.